Agrandamos un poco la figura para analizarla mejor. Se nos indica en el enunciado que esta esfera tiene un peso de 100 newtons, el cual en la figura será representado por un vector que parte desde el centro de gravedad de la esfera, la cual al estar apoyada tanto sobre esta pared lisa como sobre este plano liso e inclinado a 60 grados, estará distribuyendo una parte de su peso en esta dirección y sentido sobre este punto de la pared, al que simbolizaremos con la letra A mayúscula, y otra parte de su peso lo apoya sobre este punto en el plano inclinado, al que simbolizaremos con la letra B mayúscula. Si recordamos la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción y reacción, esta nos indica que estas fuerzas tendrán sus fuerzas de reacción de igual magnitud, igual dirección, pero en sentido contrario, y la simbolizaremos como R sub A para indicar la reacción en el punto A y R sub B para indicar la reacción en el punto B. No se olviden que la línea de acción de las fuerzas de reacción son perpendiculares a las superficies sobre las que actúan. Entonces estas dos reacciones son nuestras incógnitas. Si se fijan, este sistema está en un estado estático, haciendo referencia a la segunda ley de Newton o principios fundamentales de la dinámica, que nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Si despejamos el factor que representa la fuerza neta actuante sobre el cuerpo, tendremos esta ecuación. Teniendo en cuenta que la aceleración del cuerpo es cero, esta multiplicación se hace cero, lo que quiere decir que en nuestro análisis estático asumiremos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y como sabemos la fuerza neta será igual a la sumatoria de la fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y, vale decir la sumatoria de las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales. Empecemos con el análisis. Veamos qué fuerzas horizontales tenemos. Primeramente hagamos una convención de signos. Diremos que todas las fuerzas que apunten hacia la derecha serán positivas, por el contrario todas las fuerzas que apunten hacia la izquierda serán negativas. Esta fuerza de reacción claramente es horizontal y apunta hacia la derecha, por lo cual es positiva y la anotamos aquí. En el caso de la fuerza de reacción en el punto B, tenemos que descomponerla en su componente horizontal, a la cual simbolizaremos como R sub Bx, y su componente vertical, el cual simbolizaremos como R sub By. Esta componente es horizontal, como apunta hacia la izquierda, la anotamos como negativo. Como ya no hay más fuerzas horizontales, entonces igualamos a cero. Recordemos que lo que queremos calcular es el valor de la reacción en el punto B, no el valor de esta componente. Entonces analicemos su equivalencia. Como podrán ver, aquí se forma un triángulo rectángulo. Veamos cuál es el valor de este ángulo interno. Recordemos que este ángulo tiene un valor de 90 grados sexagesimales, y por ángulos alternos internos sabemos que estos dos ángulos tienen el mismo valor. Entonces solo queda que este ángulo tiene un valor de 30 grados sexagesimales. Entonces en este triángulo rectángulo puedo referir este cateto adyacente al ángulo con la relación trigonométrica coseno. Entonces decimos que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente al ángulo dividido por el valor de la hipotenusa. De aquí despejamos la variable que representa la reacción en el punto B sobre el eje horizontal, y este factor que representa su equivalencia lo reemplazamos en este término de la ecuación formada mediante el análisis estático. Ahora solo despejamos el término que representa la reacción en el punto A. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1, la acomodaremos más arriba para tener más espacio. Ahora procedemos a analizar las fuerzas verticales, cuya sumatoria debe ser igual a 0. Ahora procedemos a realizar la convención de signos. Entonces decimos que las fuerzas verticales que apunten hacia arriba serán positivas y las fuerzas verticales que apunten hacia abajo serán negativas. Veremos en el esquema qué fuerzas verticales tenemos. Como pueden ver, tenemos a la reacción vertical del punto B, que anotamos como positiva según nuestra convención de signos. Otra fuerza vertical involucrada es el peso de la esfera, que anotamos como negativa. Como ya no tenemos fuerzas verticales involucradas, entonces igualamos a 0. Ahora deducimos el equivalente a esta reacción vertical en función de la reacción en el punto B. Como el vector reacción vertical del punto B representa el cateto opuesto a este ángulo interno del triángulo rectángulo, usaremos la relación trigonométrica seno. Entonces decimos que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto al ángulo dividido por la hipotenusa. Ahora despejamos esta variable y su equivalencia la reemplazamos donde corresponde en la ecuación que formamos al realizar el análisis estático. De aquí despejamos el factor reacción en B. Resolvemos, entonces tenemos que la reacción en el punto B es de 200 newtons. Este valor calculado lo reemplazamos en el lugar del factor R sub B de la ecuación 1. Resolviendo, tenemos que la reacción en el punto A es de 173,2 newtons.